Buenas, buenas, buenas. ¿Qué más pues mi gente? ¿Cómo están? Qué rico saludarlos y qué rico estar acompañándolos nuevamente aquí en este espacio de Conectado realizado por CSM Televisión para todos ustedes. Para mí es un gusto y un placer estar acompañado por esta mujer tan hermosa, Caro Sasa. Bienvenida a Conectados. Hola Juan, ¿cómo estás? Feliz de estar acá. Una bienvenida a todo nuestro público, tenernos acá cada 8 días súper puntuales. Obvio, sí, aparte porque tenemos un programa bastante especial. ¿Qué tal, Caro, si les damos como un preámbulo de más o menos qué es lo que vamos a tener hoy? Juan, vamos a tener un espacio donde vamos a conocer una muy linda historia de emprendimiento, donde se crece desde abajo, entonces es súper lindo. Y también nos van a enseñar un tema de nuestra sexualidad por medio de la arteterapia. Aparte porque vienen también con invitaciones chéveres para nuestros televidentes, así que vamos a entrar en materia de una vez. Hoy en Conectados tenemos un invitado muy especial, un hombre que hace 35 años decidió transformar vidas a través de la educación. Él es fundador y rector del Politécnico ASDI, una institución que ha formado cerca de 15.000 estudiantes en el oriente antioqueño y que sigue creciendo con una visión de servicio y de futuro. Démosle la bienvenida a Jaime Horacio Gómez Arcila. Él es el protagonista de esa historia de servicio, pasión, vocación y obviamente educación. Jaime, bienvenido a Conectados y qué rico que nos esté acompañando. Buenas tardes, muy buenas tardes Carolina, muy buenas tardes Juan David, pues de verdad encantadísimo de estar en esta tarde con ustedes y pues ante todo esa buena energía que se les nota a ustedes al iniciar este programa. No, nosotros súper felices obviamente de contar con su presencia y que nuestros televidentes también conozcan un poquito más acerca de su trayectoria, de su vida y de todo lo que ha hecho por muchas personas y obviamente por los estudiantes del oriente antioqueño. Juan, entonces pongámonos a pilas ya. Cuéntanos porfa un poco acerca de cómo era Jaime Horacio antes de toda esa creación del instituto. ¿Quién eras tú? ¿Cómo fue ese joven soñador? Sí, Carolina, pues a ver, es una historia bien interesante, pues debido a que soy un hombre campesino. Yo nací en la vereda, en el Alto del Saborí, en el Alto de Chocho. Ahí, antes de llegar a la vereda, al Alto de Chocho, en una casa humilde, una propiedad de un señor Eleazar Castaño, la finca de mis abuelos. Entonces, ahí inició toda mi vida, toda mi trayectoria del campo. Estando ahí, pasamos luego a la vereda La Peña. Allí en la vereda La Peña, entonces continuaron, allí inicié mis primeras letras con la profesora Teresa Gómez. Estuve allí estudiando, mis primeras letras las aprendí ahí. Después llegamos ya al municipio de Marinilla. Y al llegar al municipio de Marinilla, entonces entré a la escuela Jorge Ramón de Posada. Ahí en la escuela Jorge Ramón de Posada, entonces tuve la posibilidad de tener una experiencia muy bonita, porque me gané el cariño principalmente de los maestros. Siempre estuve rodeado de personas muy cercanas, por ejemplo, el profesor Liborio Pineda, doña Tulia Pérez, don Joaquín Castaño, la profesora Marta, hoy se me olvida el nombre, el apellido, y entonces ya ahí en la escuela yo empecé a tener muy buena relación con ellos, principalmente porque ellos me acercaban mucho a ellos y me apoyaban en muchas cosas, principalmente porque yo en la escuela, los estudiantes me hacían a mí mucho bullying. Entonces yo para leer, yo debo de leer demasiado cercano así. Y entonces, cuando yo estaba sentado en el primer pupitre, me tenía que parar al tablero para ver muy de cerca el tablero. Para poder verlo. Entonces, mis compañeros me hacían bullying porque me tiraban tizas, me tiraban frutas, me tiraban proyectiles de papel, y entonces para mí eso fue siempre un poco difícil en la vida, ¿cierto? Porque el bullying, pues, de todas maneras hace que uno se sienta muy mal. Y cuando yo llegué a la escuela, pues, sí, efectivamente, pues, la pobreza que uno tenía, la escasez, era siempre grande, y entonces ya me tocó, entonces, estando ahí en la escuela, empezar a aliarme con algunos
pelietas del salón. Con los Necesito profesores y que con me los... defienda. Sí, ¿quién me Sí. defienda? Sí, porque yo llegué allá y entonces era el niño, el monito allá a pie limpio. Cuando me peinaba mi mamá, yo recuerdo mi mamá Teresa Arcila, que es una persona fue una persona maravillosísima, fue una persona muy linda. Entonces me peinaba con agua panela y entonces me alié con los más pelietas del salón. Es que toca así. Pero son estrategias de Sí, pero supervivencia. vea, desde pequeñito con estrategias y... sí, sabiendo Mecanismos de hacerlo. defensa, la forma de cómo defendernos. Así fue. Entonces ya luego tuve la posibilidad pues entonces de aliarme y ya el más pelietas, un tal Tabaco que de ahí de Marinilla, de aquí de Marinilla que le decíamos el Tabaco, entonces vaticinó y dijo, el que se meta con Jaime Horacio, le reviento la trompa. Se ¿Cómo metió les con el parece? qué. Sí. Y con Buscó eso al tuvo que porque era. era el más peleón del salón. Esa historia está escrita aquí en un libro que tengo que enseguida les voy a contar. Y entonces de esa manera empecé yo a ascender. Ahí en el colegio, en la escuela entonces Azul, don Liborio Pineda me mandaba a traerle el desayuno. Uno de los profes. El profesor Liborio Pineda, Ajá. que vivía en la Dalia. Entonces yo le llevaba el desayuno, él siempre me daba, como premio me daba un pedazo de arepa o de lo que fuera, yo era feliz y entonces yo se la daba al pelietas ese. ¿Y también lo tenía en cuenta en las notas o no? Ahí es como ahí de... por hacerle el favor. Hombre, uno que se va a acordar por Dios de esas cosas ya, hombre, eso hace más de 50 años ya. En ese Ay, tiempo, poquito, sí. Jaime. Cerquita, Juan, sí. pero algo muy lindo de esto, don Horacio, y lo que nos cuentas y lo que se le puede dar como al público es cómo podemos encontrar en medio, Como ese digamos caos. que de las dificultades, él vio la dificultad, él dijo, me hacen bullying, me siento mal, porque él lo nombraba, me siento mal, pero cómo buscó herramientas para poder seguir adelante con una realidad que estaba, Y que pero no es nueva. cómo Pues que cambiarla. mire que viene hace muchos Y años también. siempre todo va a el tema. surgir. Sí. O sea, ¿cómo nos defendemos en la vida? Sí, siempre generalmente uno tiene que, la única posibilidad que le queda a uno frente a estas situaciones de bullying y frente a las cosas difíciles es uno ser fuerte. Ajá. O sea, buscar la manera, uno cómo puede salir adelante, o sea, uno no puede atribularse, como dice aquí la doctora la psicóloga, uno no puede sentirse derrotado, ¿no? Cuando uno se encuentra frente a esas dificultades, entonces la única posibilidad es ser fuerte. Para ¿Cómo ser me fuerte. Eso enfrento a aplica, ella? eso aplica para todo en la vida. Para Yo pienso todo que en sí, la pues vida, para sí. todas las dificultades, las situaciones familiares, con la pareja, en el estudio, en el trabajo, uno le toca pararse fuerte y seguir. Bueno, a mí Y, me está perdóname, bueno, Juan, ¿cómo esto crea un sueño? Porque mira que una dificultad creó un sueño. Sí, yo ahí tengo como una duda que me va surgiendo, Jaime Horacio, y es el tema, bueno, entonces, tenía como esa relación con los profesores, tenía buena relación con ellos, pero ¿en qué momento, también como a través de esas dificultades y de todas estas cosas, dónde es que nace como esa chispa por querer enseñar, por querer crear este espacio del Politécnico ASI? ¿En qué momento se dio ese sueño de, es que a mí me gustaría tener un espacio donde los jóvenes también puedan como formarse? Sí, efectivamente hay varios espacios, pero el principal espacio donde yo dije y tenía claro desde muy pequeño qué quería y hacia dónde yo quería llegar fue cuando yo llegué el primer día a la escuela con mi cuadernito, que yo mismo lo compré, y entonces había como unas personas de la ONU, unos extranjeros, y entonces cuando me vieron a mí les causé pues mucha admiración, y me dijeron, hello, do you speak English? No, ese es alemán. ¿Do you speak Dutch? Es alemán, no, tampoco. Y entonces me hicieron como una entrevista ahí en la escuela, porque que donde venía mi papá, mi mamá, etcétera. Y entonces me dijeron. Pero y la el última, papá, qué pena ahí que lo interrumpa, Jaime Horacio, el papá y la mamá de acá del oriente antioqueño. Marinillos, ¿Cierto? Más 100%, marinillo y más de paisas María. que la arepa. Más marinillos que la arepa. me Cero acuerdo. alemán, cero. Cero. Y entonces ahí me preguntaron, para terminar, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande, niño? Y entonces yo dije, cuando yo sea grande, yo quiero ser un empresario. Ay, ¿Cuántos años, siquiera don era Horacio? a la edad de 7 añitos. Increíble, a los 7 años encontrar su propósito de vida. Ya tenía claro, porque yo creo que es algo que uno tiene que tener siempre en su vida, para dónde va.
Entonces, ahí yo dije, yo quiero ser un empresario. No era capaz ni siquiera con la palabra empresario De pronunciarla. de pronunciarla. Y entonces yo empecé siempre a cultivar mi sueño de querer ser empresario. Y entonces seguí entonces allá estudiando, terminé mi bachillerato, seguí estudiando, terminé los estudios de mi bachillerato. Cuando terminé los estudios de mi bachillerato, me llamaron a trabajar al municipio. Con tan buena sorpresa, un señor Luis García me llamó y me llamaron, entonces, ¿usted quiere trabajar? Yo, claro que sí. Llegué al lugar de trabajo, me dijo, vaya mañana a las 7 de la mañana. Cuando fui al lugar de trabajo, recién había terminado los estudios de mi bachillerato y me van diciendo, vea, ahí tiene la pala, la escoba y la carreta. Empiece a barrer por aquí, por allá y por acá. ¿Cómo le parece? Bueno, chica, yo le di cuenta que fue una cosa, yo dije, no, yo tengo que demostrar lo que soy capaz. Y empecé entonces como ayudante de obras públicas, servicios e impuestos, aquí en el municipio de Marinilla. Empecé y entonces yo ya hacía las cosas bien, barría bien, hacía todo con mucho cariño, con mucho amor, con mucha pasión, y entonces ya la gente empezó a conocerme. Cuando ya todas las viejitas me llamaban a mí, ay, vea, mándenos al bonito que nos barre tan bien. Yo es que vea, uno pero tiene que dar todo bien en la vida, ¿cierto? Que Sí, sí, todo tiene que hacerlo bien y muy transparente. Entonces, en ese tiempo entonces llegó un personero, es que, oiga, necesito que usted me vaya a hacer el aseo a mi oficina. Ah, con mucho gusto, doctor. Entonces me fui para la oficina del doctor Jairo Emilio Giraldo Serna, un personero del municipio de Marinilla, y entonces empecé a trabajar ahí. Cuando yo estaba trabajando ahí, estaba limpiando, llegó una persona y le dijo a don Jairo, al doctor Jairo Emilio, me hace un favor y me pasa esta cartica por computador. Entonces, él no estaba muy ocupado y también era pues más bien un poco lego para digitar. Entonces yo en mis tiempos libres, ¿qué hacía? Yo buscaba hacer cosas nuevas, diferentes. Yo aprendí a digitar por mi propia cuenta estando muy pequeño. Yo aprendí la poesía, me gustaba mucho la poesía, escribía los cuentos, escribía las cartas para mis amigos para que enamoraran las muchachas, y ellos a cambio de ellas me daban manzanas, frutas, y a veces me daban hasta algunas monedas. Don Jaime, y por ahí chismoseé también que le gustaba la trova. También. No, es que eso era por todos lados. Por todos los lados la vena artística. Entonces todo eso se conjugaba para poder yo llegar a cumplir mi sueño. Estaba digital, yo le dije al doctor Jairo Emilio, ¿quiere que yo le digite la carta? Y entonces él como que, cierto, usted el que me estaba riendo. El que estaba riendo y limpiando las cosas. Y empecé entonces yo a digitar la carta y me senté yo, cuando me dijo que listo, me senté. Tuve la oportunidad de sentarme, coger, había un computador, pero había también una máquina de escribir, entonces yo cogí en la máquina de escribir, la cogí, puse en la hoja y empecé a digitar. Entonces yo cogía la hojita de papel, la puse en el escritorio y yo mirándola así, y a este lado escribiendo así. Ay, fue madre. A toda velocidad, porque yo sabía perfectamente bien digitar. Cuando ya el hombre apenas como que me miraba, yo observaba que él me miraba por el rabo del ojo. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Sí. Y entonces, cuando ya él se levantó de su silla, se hizo detrás de mí, y yo convencido que lo había hecho perfectamente bien. Se hizo detrás de mí, me cogió la hoja, se la entregó al señor. Listo, no me dijo ni negro ni verdes tener los ojos. Yo dije, bueno, pues yo me felicito yo mismo, lo hizo muy bien porque no lo había cometido ningún error. Efectivamente, entonces, ya le entregaron la carta, le hice muy bien. Al otro día volví a hacer el aseo. El campanero del municipio me dijo, oiga, que vaya donde el alcalde. Que no vaya donde el alcalde. Imagínese. Seguí haciendo lo que estaba haciendo. De personería al alcalde. Se fue de un día para otro. María, con razón. Fui donde el alcalde y el alcalde me va diciendo, buenas, ¿cómo es Jaime Horacio? ¿Cómo está bien? Aquí tiene su carta. ¿Cómo le pareció? Ay, yo dije, Dios mío, ¿yo qué pasó? ¿Sería que yo hice algo malo o qué?
Y dije, no, pero yo no me voy a quedar. Como yo he sido un poquitico leidito, porque siempre me tocaba leer el periódico antes de empezar la jornada cuando trabajaba con el doctor Jaime Emilio, entonces yo leí el periódico, leía poesía, tuve la posibilidad de ser instruido por la señorita Berenice Gómez y don Gonzalo Salazar. Está aquí escrito en este libro que ahora les voy a contar. Él quiere adelantarse bastante. él nos quiere Y entonces- dato, pero ahorita más Don adelante. Horacio, Ahorita- denos esperita. Claro que sí. Y entonces, yo fui donde el alcalde y me iban diciendo, aquí tiene su carta. Yo dije, pues si me echaron, yo no he hecho nada mal. Cuando me va diciendo, señor Jaime Horacio Gómez Arcila, permítame informarle que usted ha sido nombrado escribiente de la personería. ¿Qué me ha dicho a mí? Yo ni siquiera le dije al alcalde nada, sino no sé por dónde me tiré yo, si por las escaleras de la alcaldía o por el yo no sé cómo llegué y le dije a mi mamá, mami, ¿cómo te parece que me ha nombrado escribiente de la personería? Jaime Horacio, pero ¿cuántos años tenía ahí? Yo Más o tenía ya menos. por ahí que unos 19, vamos a unos 18. Pues 19 Estaba años. joven. Sí. Y entonces mi mamá me va diciendo, pues hasta para alguna cosa va a servir este petacón en la vida. Las mamás ¡Qué siempre tan ánimos de esas bellas. mamás! Sí, sí, sí. Hasta Ellas pa' alguna- felices. Sí. Vaya donde Pachito Reblujos. Aquí en el pueblo había una parte que es la tienda de Pacho Reblujos donde vendían todo de segunda. Todo de segunda. Vaya para que nos fíe entonces un vestuario. Yo fui allá, feliz, don Pachito, al favor, que lo que pasa es que me nombraron a mí escribiente de la personería en Marinilla. A ver, claro que sí, bien pueda, no hay problema, para su mamá y para ustedes lo que quieran. Cogí yo allá y me puse de todo, pantalón, camisa, zapatos, Cachacos, Bien así. elegante. todo bien elegante. Yo allá, yo no sabía si eso combinaba o no combinaba. Yo lo único que sabía era la felicidad cuando llegué allá al otro día y entonces estaba ahí esperándolo en la personería, que en ese tiempo quedaba en la galería, y me saludó el doctor Jaime. Bueno, ¿cómo le va? ¿Qué hay de bueno? Ay, doctor, ¿cómo le va? Una sonrisa de oreja a oreja. Le dije, doctor, aquí tengo esta carta. Y me dijo, muy bien, la carta de ayer, esta es tu premio. Entonces empecé a trabajar ahí, luego estuve trabajando después de ahí estuve trabajando en la tesorería municipal, pues hay muchas historias para contar. Después de la tesorería estuve trabajando como secretario de la inspección de policía. Después de la inspección de policía estuve trabajando como inspector de policía. Jue madre. Después de inspector de policía, entonces participé en un concurso con el primer alcalde para ser director del Centro de Difusión Informática de la Presidencia de la República. Con una Ahí. carta. Exactamente. Con una carta. Hasta donde. Y ahí empecé a ascender, y entonces tuve la posibilidad de ahí, con mucho conocimiento y con muchos encuentros que tenía yo a nivel nacional e internacional, entonces empecé yo y ahí fue donde nació ese gusanito de la educación. Porque yo veía entonces es que la informática va a ser el futuro. ¿Cómo le parece que más o menos en 1990 ya estaban empezando a hablar de Internet? Cuando yo llamaba, por ejemplo, a muchas personas y les decía, vea, al doctor Jaime Emilio le dije, doctor, ¿usted quiere ver el colombiano de hoy? Y entonces yo entraba, eso era con unos pitiditos que se le ponía al teléfono. Y para uno entrar a Internet, eso pensaba, pi, 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 pi. Se demora por ahí más o menos 2 o 3 minutos para hacer la conexión. Con la línea telefónica. La línea telefónica. Y entonces, después de que ya entraba al Internet, ya para uno refrescar la página se demoraba un rato más o menos, aproximadamente una cosa de 5 o 8 minutos Eso más era o menos. dispendioso No, el don Jaime, proceso. y si entraba una llamada, Se cae. Automáticamente. Se caía Si entraba la una llamada, se información. caía todo el Internet. Entonces yo les mostré, por ejemplo, cómo podía ver el colombiano. Por ejemplo, a Monseñor Adolfo Duque Arbela es un gran personaje aquí. Le dije, Monseñor, ¿quiere que lo lleve hasta el Vaticano? Y así, cuando le entré yo al computador y le dije a Monseñor, esta es la iglesia de San Pedro, este es el museo, esto aquí, aterrado. Y entonces, como era algo nuevo, todo el mundo pues
ya me volví una leyenda aquí, Sí. porque entonces, ¿cómo hacía? Ay, Y hablando de algo tan extraño en el momento, en claro. su época, estabas con una visión muy grande de algo que para la gente nada sí, que ver, ¿qué es se eso? desconocía mucho sobre el tema. Sí, se desconocía demasiado, porque entonces a muchas administraciones municipales, por ejemplo, entraban con algunas personas, les decía, venga, yo lo llevo a la Plaza de Bolívar, entonces ya uno iba entrando y entonces, ¿qué hacía? Que yo tenía que ponerme a estudiar más, porque bueno, hacía un invitado o hacía un contacto, entonces yo buscaba la manera de poder seducir a esa persona. Ya estaba ahí Jaime Horacio todo ¿Qué contento hago? siempre. Venga, yo lo llevo allí, venga, yo le muestro eso. Sí, había que aprovechar de todo eso que sabía. Don Jaime, entonces ahí surge una curiosidad para Carolina y nuestros televidentes. ¿En qué momento decide don Jaime, voy a montar una institución enfocada en las informáticas? Sí, fue justamente más o menos, por el año más o menos de 1989, yo ya había empezado con todo lo que era la parte de informática a nivel del municipio. Yo llevé los computadores del municipio a los campos y toda la gente asustada. Uy, pero ¿cómo así un computador? ¿Cómo pueden escribir en un computador, escribir lo que yo estoy pensando y lo puedo escribir ahí? Entonces hice esa primera labor a nivel de los campos y mucha gente aprendió muchísimo. ¿Por qué? Porque aprendimos algo muy importante que se llama la lógica. Entonces, cuando usted tiene lógica, usted es capaz de conquistar cualquier espacio y cualquier mundo. Todo en la vida es lógica. Entonces yo, en ese tiempo, había un programa que se llamaba El Logo con una tortuguita. Entonces uno con la tortuga empezaba a dibujar. Y con la parte del dibujo uno podría, primero que todo, empezar con diferentes dibujos, con diferentes presentaciones. Pero además usted podría construir muchas cosas por medio de esa tortuga. Y además de eso, entonces ya empezaba unos programas básicos, que era el D-Base, que era el Word en ese tiempo, programas básicos que empezaban a ampliarle el mundo a la gente. Entonces, Jaime, en el 89. Más o menos en 1989. Yo no había Increíble. nacido. No había nacido ninguno de ustedes dos. Estaba Yo como el pequeñita. 2005. Yo estaba pequeñita. Estaba bebecita, pero estaba pequeñita. Ya existía. Pero increíble que en el 89 don Jaime ya le estuviera mostrando a las personas todo el tema de, es la diferencia entre una máquina de escribir y un computador. Porque digamos que ese fue como el reemplazo. Sí. Usted en la máquina de escribir simplemente escribe y si se equivocaba, No, pero yo vuelva y creo que había empieza. una opción para uno borrar la letra de la máquina de escribir. Era la máquina de escribir eléctrica. Exactamente. Qué pena. Muy bien, En Carolina. esa te tocó más avanzadita. La normalita, si te equivocabas, tocaba volver a empezar. Tocaba volver a empezar. O también coger con unos lápices especiales que uno empezaba a borrar y muchas veces siempre se rasgaba el papel. Se dañaba el Y papel. tenía que volver a hacerlo. Ay, güey, madre. Porque sabe que ahorita que me está hablando de todo eso, pues obviamente que Jaime Horacio es el fundador y rector del Politécnico ASDI. A mí siempre pues yo desde que estaba muy pequeño siempre escuchaba como esa cuña, esa propaganda de El jingle. SDI, no sé qué es cierto, sí, no sí. sé, además que ustedes también los televidentes la escucharon. A mí sí me nace la duda de qué significa ASDI. ASDI. Sí, pues primero que todo, el jingle, cuando yo empecé a crear la institución, entonces dije, yo tengo que buscar algo que a la gente Pegajoso. la recuerde hoy y siempre. Imagine, yo con 20 años y Todavía la recuerda. Tan lindo, Juan, y muchas todavía mucha gente la recuerda. Y lo más importante es que tenemos en este momento el reproductor de ese jingle aquí en presencia. Es ASDI, por un hombre y por un mundo mejor. Ah, es que eso lo hizo Jaime Horacio. Claro que sí, ¿vio? Mucha gente, y ya la gente lo reconoce. Entonces, efectivamente, ese jingle es un jingle que es demasiado representativo para la institución. Y entonces, ASDI son 4 letras que significan A, academia, S, senior, DD y informática. Cuando yo empecé la institución, yo siempre pensé, academia superior. O sea, yo siempre soñé con que ASDI fuera una universidad. Entonces, por eso la puse superior. Ah, O sea, desde el algo- principio Desde sabía el dónde principio. iba. yo ya sabía desde el principio. Pero entonces,
Cuando yo ya le puse el nombre de superior y presenté, estuvo funcionando superior más o menos como los 2, 3 primeros años. Pero cuando ya lo llevé a la Secretaría de Educación Departamental, ahí mismo dijeron, pero ¿cómo así? Esto no puede ser superior. No puede ser superior porque entonces esto es educación superior. Y apenas yo empezando por allá en una esquinita por allá en Río Negro en un espacio pequeñito, y entonces yo ya me soñaba superior. Entonces, academia, ya lo cambié superior, me lo rechazaron y entonces yo le voy a poner academia senior. Sí. Senior de informática. Pero le dejó su superior inconscientemente. Sí, Él no se también la lo dejó ahí. quitó. No, lo dejamos ahí. Entonces ahí es donde aparece el nombre de Academia Senior de Informática. Ahí es donde está el nombre del Politécnico Asti. ¿Sí ¿Y ve? en qué año fue fundado? Fue fundado en el año de 1990, oficialmente. Oficialmente. Politécnico Asti, entonces fue fundado en el año de 1990. Tuve yo la posibilidad de iniciar la institución, en donde una señora que se llama Doña Juliana, una costarricense, que tenía un centro de mecanografía y de técnicas de oficina para todo el oriente antioqueño. Entonces ella fue la matrona de toda esa información. Entonces yo dije, pero si hay computadores, ¿por qué no me hago yo al lado de esta señora para que ella pueda, en un momento determinado, lo que está haciendo en manual, lo hagamos sistematizado? Entonces yo renuncié, y cuando yo renuncié al cargo que tenía, entonces ya me fui a trabajar con la parte de los computadores allá donde doña Juliana, y justamente empezamos allá, al lado de la galería. Don Horacio, es que incluso mientras cuentas la historia, surge como una pregunta. ¿Por qué escoges Río Negro y no Marinilla, siendo, digamos, tu municipio? Pues a ver, varias cosas, son varias las cosas que hay de ellas ahí, y pues hay algo que dice que nadie es profeta en su propio pueblo. Ok. Y ahí Jaime Horacio Súper Seco válido. dijo, es eso. Sí, hay una cosa que casi siempre le dice, nadie es profeta en su propio pueblo, en su propia tierra. Muchas veces uno en el mismo lugar de donde uno ha nacido no lo puede hacer. Ya por ejemplo hoy que yo me fui de Marinilla, estuve un tiempo fuera de la ciudad, yo luego volví aquí, y ya luego, después de que ya uno hizo historia, después de que ya uno ya se consolidó como empresa, se consolidó como una institución que ya tiene un recorrido importante, ahora sí ya sí creen en uno. Ajá. Cuando Es que eso suele suceder también en muchos aspectos de la vida. Cuando, la gente no cree en uno cuando uno está empezando un proyecto, cuando uno dice, me voy a volver cantante, me voy a volver sí. músico, o voy a aprender a pintar, o voy a ser un gran artista. La gente no O cree en un uno, pero vaya, un haga las cosas. deportista también, por ejemplo, Sí. los deportistas. Sí. Muchas veces uno ve los muchachos que son deportistas, que ellos tienen y sacan el talento y quieren mostrarse, pero no existe como esa posibilidad, o sea, no creen en ellos. Van a Incluso otro la lugar. familia. Muchas Sí, veces ni la también. familia genera como ese apoyo, sino como que, ay, qué Como, es un pesar. cuento con el que ya salió, ya le dio por ponerse a jugar Otra fútbol, idea o, ay, más. ya le dio por... Otra más que le dio. Otra idea más. Pero es Y muy triste, efectivamente- acá pues como saliéndonos un poquito del tema, es muy triste eso que normalmente las personas del círculo cercano de uno así no crean como en esos proyectos o en esos sueños. Y también muchas veces las personas por eso es como que se quedan callados con eso, logran esas cositas como callados, bajo cuerda, y ya ahí sí cuando salen a verlos, ay sí, ay qué bacán, sí, hay que apoyar desde el principio. Hay Oye. que creer desde el principio. Claro, claro. E inclusive cuando yo empecé con este proyecto, en mi casa, y mi mamá me decía, no, váyase a trabajar a un colegio más bien, váyase a trabajar a un colegio que trabaja usted de lunes a viernes, descansa sábado y domingo, descansa en Semana Santa, en junio, en diciembre, tiene vacaciones. Y yo le dije, no, yo tengo claro lo que voy a hacer en mi vida. Yo en mi vida quiero ser un empresario. Y eso, por eso luché, y allá siempre puse todos mis sueños, todas mis esperanzas. Dejé toda mi vida en ese sueño, y hoy definitivamente me siento muy feliz porque sí, como siempre lo soñé,
ser un empresario. Hoy de ASDI han nacido ya más de 17 empresas. Han nacido más de 17 empresas, todos ellos muy exitosos, todas empresas que han tenido que ver, mis propios estudiantes, mis propios pupilos, la gente que se acerca a mí. Yo tengo el corazón abierto para enseñarles, para contarles qué ha sido y cuál ha sido la clave del éxito mía, y los que son inteligentes y toman esos consejos, también crean sus propias empresas. Don Horacio, ¿y tienes algún estudiante que guardes como en tus recuerdos que digas, esta persona me marcó? ¿O muchos? Muchos, son muchos los estudiantes, porque es que como yo trabajo con estratos 1, 2 y 3, gente de más o menos bajo recurso económico, entonces son muchas las personas que han pasado por la institución y que lo han marcado a uno. Por ejemplo, uno que yo recuerdo mucho es un muchacho, Jairo Ortiz, que cuando él ingresó a estudiar, yo siempre les doy una conferencia a ellos en las cuales les cuento todo mi proyecto de vida, les cuento mi historia, les muestro lo que es la vida mía y les digo, aquí ustedes si quieren ser empresarios también como yo, lo pueden hacer. Entonces me encontré un señor, Jairo Ortiz, entre muchos otros, pero se le veía por encima así lo timidito, y eso cuando le hablaba a uno, buenos días, ¿cómo está? Uno decía, no, este niño tiene su bobadita. Entonces, un día me dijo que él quería ser un empresario. Y yo le dije, listo, no hay problema. Entonces, yo empecé a prestarle los computadores de ASDI en las noches. Entonces él se quedaba, él empezó a pasar tesis, y en ese tiempo, más o menos hace unos, no sé, 25 años más o menos, empezó a pasar. Se pasan tesis por computador. Entonces ya empezó él a coger clientela y empezó a reunir gente, y entonces en las noches se quedaban allá la gente digitando y pasando las tesis, toda la noche, de 10 de la noche más o menos hasta las 5 o 6 de la mañana, y ellos se encargaban de dejar la institución en perfectas condiciones. Y él fue un tipo muy exitoso, una persona que hoy ya conformó su empresa, Navigation, y tiene una persona que tiene historia tan linda. Por ejemplo, Carlos Hernando Morales, un muchacho que empezó también allá en la institución, empezó a trabajar y después él montó su propia empresa, empezó a ver, bueno, ¿me ayudan? Y yo, sí, claro. Y eso ha sido siempre mi vida, entregar lo que yo sé, sin ningún reparo, a todas las personas que lo quieran hacer. Estar como al servicio siempre de las otras personas, Siempre de la comunidad, con tal de que aprendan, de que salgan adelante. Siempre es algo que me ha gustado a mí. Don Jaime, perdón, incluso aquí le podemos contar a nuestros televidentes que lo más importante es las ganas de querer estudiar, porque ASDI brinda la oportunidad de formas de pago, o sea, ¿cuáles son esas posibilidades que tiene ASDI para el que quiere estudiar? Bueno, las posibilidades que ASDI tiene son enormes. Yo creo que somos la única institución que la persona llega y quiere estudiar y ya sencillamente lo único que necesita es decisión. Lo más importante es que tenga ganas. Es decisión, querer, ya. Y ya de todas maneras se les hace unas formas de pago y la gente dice, yo tengo esto, puedo aportar esto, tengo esta parte, yo puedo ayudar con esto, tengo esto, pero yo quiero. Hay mucha gente que uno la ve, o sea, algo que tiene importante ASDI es que siempre encuentran a su rector en la institución. Yo siempre estoy allá. Yo soy una persona que me tengo un gran contacto con todos los administrativos, con los docentes, con los estudiantes, y siempre soy una persona muy cercana a ellos. Entonces, yo identifico la gente que quiere estudiar, y al que quiere estudiar, se le ayuda. Allá no se queda sin estudiar. Hay gente que solamente llega nomás ahí como de paseo allá, que sí, no, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar, ¿qué venden? ¿Qué tiene usted aquí? Llega uno con gente que está concretamente definida a lo que quiere, y allá lo apoyamos, porque en este momento también ya hemos, dentro de la institución, conformado una fundación con la cual le ayudamos a la gente de más bajos recursos económicos. O sea, una institución muy humanizada. ¿Y cómo funciona esa fundación? A ver, ahora que decís humanizada, Carolina, yo creo que ese es el elemento principal que se tiene en ASDI.
es la parte de la humanidad. Para mí lo más importante es la persona. Yo soy una persona que cuando veo a alguien que quiere salir adelante, yo no lo dejo sin que esa persona dé el paso, porque yo también viví esa situación, yo también viví ese duro momento en el cual quise salir adelante y muchas veces encontré, por ejemplo, a veces las puertas cerradas y uno con esas ganas de poder progresar, de poder salir adelante y no lo encuentra. Entonces ya yo lo viví y hoy que la vida me ha regalado esa oportunidad de poder servirle a la gente, entonces uno identifica a quién quiere. Y el que quiere, listo, de uno, le abrimos las puertas para que estudie y tenemos entonces ya nuestra propia fundación. Esa fundación lo que busca es, de una manera muy especial, permitir que quienes no tienen los recursos puedan estudiar. ¿Por qué razón? La fundación tiene algo muy importante. Está orientada principalmente en la parte de las bellas artes. Nosotros orientamos a las personas que quieran progresar y estudiar, pero esa fundación está orientada a la parte de las bellas artes. En el Politécnico Arte, cuando ustedes van, se van a encontrar con una institución temática. Toda la institución está llena de arte. Los mismos estudiantes, las personas que han tenido que ver con ASDI, llevan sus obras de arte, las hacen, las dejan dentro de la institución. También yo tengo mis propias obras de arte allá exhibidas, porque también me gusta mucho el arte. Entonces, a las personas que tienen esa capacidad, nosotros entonces, en todo lo que es una parte de las bellas artes, en la parte de música, en la parte de la escritura, literatura, artes escénicas, escultura, el séptimo arte, etcétera, entonces nosotros los orientamos. ¿Para qué? Para que las personas, de acuerdo a la escuela que ellos elijan dentro de la institución, entonces se puedan formar. Pero muy bonito eso, pues que se pueda como apoyar de una u otra manera también, como ese talento, que puedan estar esas personas que quieran estudiar. O sea, lo que decía ahorita Caro, es una institución muy humanizada. Yo quiero, Jaime Horacio, que nos vayamos un poquito al tema de, como de pronto puede sonar un poquito más sentimental, ¿cierto? Pero es acá como para ir cerrando el tema de ahorita, enseguida hablamos de esa otra sorpresita que o esa otra historia que nos tiene, y es, bueno, ¿cómo se siente usted? Usted ahorita nos dijo que se sentía muy feliz de ver como todo esto, pero también de ver ese niño soñador que quería ser empresario, ya ahorita ver que tiene toda una institución, que ha ayudado a muchas personas, que de pronto también ha aportado ese granito de arena a que unas personas tengan como una vida diferente, un futuro diferente. ¿Cómo se siente usted o cómo se siente usted acerca de ese niño y ese pensamiento que tenía? Pues hombre, yo de verdad que me siento una persona ya realizada en mi vida. Me siento un hombre ya muy tranquilo, muy feliz. Veo la vida desde otra óptica. Encuentro que vale la pena vivir, que vale la pena haber esforzado, que vale la pena haber dejado y sudado la 10, porque, o sea, llegar hoy a 35 años de una institución, eso no se llega de la noche a la mañana. No. Y son muchas las personas que han empezado empresa y que se han iniciado en la parte de las empresas, de la educación, y son muchas las empresas que se han quebrado. Es que emprender no es fácil. Y emprender Creer hoy no es fácil. no es nada fácil. Pero cuando uno hace las cosas con pasión, nosotros tenemos un valor fundamental dentro del Politécnico Arte, que es la pasión. Nosotros todo lo que hacemos lo hacemos con pasión. Nos entregamos a las cosas con pasión. Y yo personalmente soy alguien que me meto en un tema, en una idea, en un cuento, y yo hasta que no lo logro, yo no lo suelto. No es lo más fácil suelta. arrancarle la cabeza Sí, que sí. la Que idea se de le la quite cabeza. la idea. A mí la idea. Y esa es una de las claves también que uno tiene que tener en la vida, ahora que habla la psicóloga, ¿cierto? Uno tiene que ser soñador y uno tiene que soñar con los pies en la tierra, indiscutiblemente. Cuando uno solamente sueña nomás y es por allá por los aires, entonces nada se le concreta. Pero uno sueña y con los pies en la tierra, entonces definitivamente uno puede lograr todos sus sueños. Así es, me parece muy bonito como todo eso, pero yo quiero, porque ya más o menos se nos va acabando el tiempo, Jaime,
Yo creo que hablemos acerca también de esta sorpresita que nos tiene acá, que ahorita al principio Dios del programa. mío, él desde hace rato estaba Sí, él desde hace loco. rato quiere contarnos acerca de Crónicas de un Soñador, así que, Jaime Horacio, cuéntenos, Jaime. ¿qué es eso? Bueno, muy bien. A ver, aquí está plasmada mi historia, mi mundo, mi vida, lo que yo he hecho. Y esta es una historia de perseverancia, emprendimiento y transformación. Aquí está la manera como que, inclusive, cualquier persona que quiera decir, yo quiero tener mi empresa, yo quiero sacar mi negocio, a ver, ¿qué prototipo de persona tengo yo para poder decir cómo lo puedo hacer? Ahí en ese libro, Crónicas de un Soñador, usted puede encontrar lo corto que les acabo de contar, más otras muchas historias más, porque son muchas, lo he conformado y lo he hecho en un estilo de un tipo de historia que sea bueno para la gente, que sea agradable, que la gente empiece a leerlo y diga, pucha, yo no lo quiero soltar este libro. Entonces, esa es más o menos lo que yo me atreví y entonces me dediqué y dije, voy a escribir un libro también, porque muchas veces uno a veces piensa, para uno sentirse realizado, dicen por ahí los psicólogos, hay que escribir, hay que tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro. Y efectivamente, Hizo todas. A la edad de mis 35 años entonces, cuando yo tuve mi primer hijo, a la edad de 35 años aproximadamente, desde ahí empezó, yo dije, no, ya tuve mi primer hijo, listo, Jaime Esteban. Entonces dije, yo también debo de sembrar un árbol. Y sembré el árbol y dije, no, yo también tengo que escribir un libro. Y eso empieza uno a escribir. Empieza usted a escribir y entonces empieza las hojitas y las empieza a guardar y se le pierde una hoja y el papel y esto aquí y esto allá. Empieza uno a recopilar muchas cosas. Empecé entonces a escribir. Y ahora, ahí en ese libro entonces van a poder encontrar esa historia de perseverancia, de emprendimiento también y de transformación. Porque por medio de lo que hemos hecho durante estos 35 años, hemos también transformado la vida y la historia de muchas personas. Que es lo que forma parte de un emprendedor, que transforma vidas. Entonces, para todos nuestros televidentes, una invitación para leerse este hermoso libro, inspirado, y para todos aquellos emprendedores, qué rico que puedan surgir y tener una inspiración mediante este libro, qué rico, don Jaime. Claro, y sabe que a mí también me parece muy chévere algo, y es que sí, charlar con Jaime Horacio es entretenido, pues encarretador, sí es bacano, imagínense leyendo el libro. Entonces la invitación es para que también lo compren, se lean esa historia y ya, como para ir finalizando, vea, yo le leo esto, que es como el resumen de todo lo que hablamos acá, y dice: este texto es para soñadores con los pies en la tierra, una historia con la crudeza de la vida real que nos recuerda que la fantasía solamente existe en la imaginación, y para lograr grandes ideales se requiere sobre todo fiereza para afrontar las realidades. Si eres amante de los caminos fáciles, si buscas senderos sin espinas, sigue de largo. Este lugar no es para ti. ¿Sí ve? Qué bonito, Genial. qué bonito todo esto. Jaime Horacio, muchísimas gracias por habernos acompañado en Conectados. Yo quiero que ahí rápidamente le digamos a los televidentes dónde están ubicados en Río Negro, redes sociales, de pronto un número de contacto, para que las personas también vayan, los visiten, se animen también a estudiar en alguno de los programas que ustedes ofrecen. Muy bien, pues primero que todo agradecerle a ustedes la invitación, a todas las directivas del canal, que son gente definitivamente enamorados de este importante trabajo, y efectivamente pues las personas que quieran ingresar al Politécnico Adi pueden ir, conocernos, visitarnos. Ya somos una institución súper enorme, ya somos muy grandecitos y tenemos una gran cantidad de escuelas, de programas. Estamos ubicados en el municipio de Río Negro, Antioquia. Ya también tenemos nuestra formación virtual a partir del mes de noviembre aproximadamente. En Río Negro estamos ubicados en la calle 48, saliendo hacia la vereda del El Porvenir.
es decir, donde queda Dollar City a media cuadra, en Río súper Negro, cerquita. estamos nosotros ubicados. Y también nos pueden buscar en las redes sociales como Politécnico ASDI, en Instagram, Facebook, nos pueden contactar y quiero invitarlos para que visiten nuestras redes sociales también, conozcan la institución y también las personas que deseen adquirir el texto, que estoy absolutamente convencido que se lo van Les a va a gozar encantar. Les va a muchísimo. encantar. Lo pueden localizar aquí en Marinilla, lo pueden encontrar en la papelería Ocasiones, en Río Negro en la librería Aguilar, en Medellín lo pueden encontrar en las letras de El Jaguar, que allí fue donde hicimos el lanzamiento de este libro en el marco de la Feria Internacional del Libro en Medellín, que fue pues todo un éxito definitivamente. Es que está recién desempacado. Sí. No, en esta Jaime. feria de hace una semanita. Sí, Jaime Horacio, muchísimas gracias, qué chévere haber compartido con usted en este espacio, con los televidentes, saber como todo eso que hay detrás del Politécnico ASDI y, ¿por qué no? Nos hace la invitación también para que nosotros vayamos para allá a visitarlos. Y qué privilegio. Sí. Claro que sí, están cordialmente invitados. Cuando quiera podemos hacer un tour. Tenemos unos tours que hacemos unas visitas por la institución, porque a la gente llega, conoce la galería de la institución, que tenemos una galería de arte también. Ay, Ya qué tenemos parche, Caro, para que nos vayamos También para en el este poli. momento ya tenemos un teatro. Tenemos un teatro dentro de la misma institución para que vayan y conozcan todo lo que es el Politécnico ASDI, que esa es la casa de ustedes. Mil gracias, don Jaime. Qué privilegio poder contar con su historia, con ese, o sea, queda uno como, pues madre, sigue creyendo. Así es. Que Vea también. todo lo que logra un niño soñador. Yo voy a invitarlos a ustedes y a los televidentes a que nos vayamos a una breve pausa comercial y ya regresamos con nuestra segunda invitada el día de hoy acá en Conectados. Nuestro internet de ultra velocidad por fibra óptica llega recargado. Agrandamos nuestros planes para que disfrutes de muchas más megas por el mismo precio. Así es, super velocidad sin pagar más. Tenemos para ti planes desde 100 megas en adelante que se adaptan a tus necesidades. Además, disfruta de más de 90 canales en alta definición y de toda nuestra producción original de CCM Televisión. Recibe atención al cliente y soporte técnico eficiente, rápido y oportuno. Comunícate con nosotros y solicita tu plan al 604-440-9500 o escríbenos al WhatsApp 314-773-2052. Super velocidad y mayor entretenimiento sin pagar más. Y aquí continuamos en Conectados con nuestra segunda invitada. Ella es Manuela, que viene a contarnos un poquito acerca de un taller que vamos a tener este fin de semana. Pero antes vamos a darles un poquito de contenido de valor a ustedes, nuestros televidentes. Así que, Manu, bienvenida y creo que nos estés acompañando hoy acá en Conectados. Gracias, Juan, muy amable. Bueno, estoy acá para contarles un poquito del taller, pero antes también queremos hablar sobre el tema que nos convoca. Bueno, el tema que nos convoca, como dice Manu, es todo el tema de la parte de la sanación sexual, ¿cierto? Y también cómo podemos hacer para, por medio del arte terapia, ir como hablando de esas cosas y la importancia de tenerlas presentes. Manu, hablemos acerca de todo eso, o sea, la parte, ¿por qué es tan importante como sanar la parte sexual? Bueno, como tú bien lo dices, pues estamos utilizando como espacios de arte terapia para precisamente fomentar el autoconocimiento sexual y la resignificación de esas vivencias, ¿cierto? Entonces, en esta ocasión, a partir de la práctica de la encuadernación francesa, vamos a fomentar la autoobservación y la exploración en ese historial sexual para tratar de darle un manejo autónomo y poder resignificar experiencias que queremos darle trato. Manu, hay algo que a mí me parece pues que me causa mucha curiosidad y es lo de la encuadernación francesa. ¿Cómo, pues, con lo del autoconocimiento sexual, cómo se relaciona esto? ¿Cómo nos puede ayudar? Bueno, la encuadernación francesa es una práctica artística y creativa que consiste en la creación de una agenda, una bitácora, una libreta, ¿cierto? Por medio de creación manual, como costura, el corte del papel,
la acomodación manual, ¿cierto? Entonces, a partir de esta creación y de este trabajo artístico, artesanal, pues buscamos generar un espacio seguro, confiable, para poder que este desarrollo sexual sea observado de una forma sin juicios externos, sin prejuicios que nos lleguen del medio, sino que sea un espacio íntimo donde estemos con nuestra propia exploración mental y nuestra creación manual. Entonces tendremos la oportunidad de explorar en temas que tal vez se nos hagan difíciles ver en ocasiones, pero que el arte nos permite justamente ahondar en ellos. Incluso, Manu, ahí podemos tocar como el tema de los tabú, que la persona pueda entrar en un lugar como seguro y pueda nombrar, porque, digamos, hablar de sexualidad no es tan fácil. Entonces, ¿cómo, digamos y más que... cuando es pues como ese autoconocimiento, como son esas vivencias propias, yo creo que ahí se vuelve un poquito más complicado, pero como dice Caro, como en ese lugar seguro, como en ese espacio seguro para uno. ¿Cómo empieza a surgir ese inconsciente? ¿Cómo guardar como ese cuidado para que nuestro público se anime a asistir a esto tan lindo? Porque no nos han enseñado como a conectar con nuestra sexualidad, porque siempre nos la han mostrado como desde el miedo, desde, digamos, como el guardar cuando es algo como tan bonito y tan consciente, como tú con este espacio tan lindo les vas a permitir sentirse seguros en ese lugar. Claro que sí. Bueno, acá queremos precisamente formar un espacio confidencial, un espacio donde naturalicemos justamente la vivencia del placer y el desarrollo sexual. Entonces, será un momento donde estarán acompañadas y acompañados las personas que asistan en esa exploración y en ese reconocimiento, ¿cierto? Que finalmente el autoconocimiento sexual se refiere a poder identificar y reconocer cuál ha sido nuestra historia en el desarrollo sexual, poder reconocer límites, poder reconocer necesidades puntuales, para así pues volver un poco más autónomo el manejo de esa esfera sexual. Manu, ¿desde qué edades pueden asistir? Bueno, el espacio está dirigido a personas mayores de edad. Sin límite ya. Sí, pueden asistir de cualquier edad a partir de los 18 en adelante y no necesitan pues como experiencia previa en la práctica artística ni tampoco haber asistido como a otros espacios de autoexploración o autoconocimiento. Es un espacio que pueden asistir cualquier tipo de persona, sea con experiencia, simplemente si tiene la curiosidad puede asistir. Que no vayan con ese miedo como que, ay no, yo no voy por allá porque es que yo no sé nada de manualidades y después abuelo, no, que se permitan explorar desde la creatividad algo nuevo, qué rico. Pero es muy bonito empezar como a sanar, a autoconocerse por medio de la arteterapia. Bueno, yo creo que hablemos acerca como de esa importancia de dejar de ver este tema como con ese tabú, ¿cierto? No solamente de pronto Marinilla, varios pueblos del oriente antioqueño, son como muy conservadores, muy tradicionales y en cuanto a ese tema, como que, venga, no, es que esto no se habla, esto no se comunica, no se dice, no, o sea, es importante hablar para sanar, es importante lo que decías ahorita, aprender a poner esos límites con uno mismo, con la pareja, pues o sea, en muchos aspectos, hablemos un poquito acerca de eso. Sí, desde Sex Sapiens hemos querido venir haciendo el trabajo justamente de poner en la mesa esos temas de los que no se hablan, de poder hablar de las necesidades de educación y de atención psicosexual que tenemos, tanto acá en el municipio como en el resto del territorio, y poder abrir espacios donde se salgan desde lo educativo, lo clínico, incluso lo familiar, y que sean espacios seguros, cómodos, donde podamos encontrarnos con otras personas que tal vez tienen también los mismos intereses o dudas respecto a desarrollos sexuales, a desarrollos afectivos, etc. Manu, ya para terminar, entonces contémosle a los televidentes dónde se va a realizar este taller, quiénes son las personas que van a estar encargadas, tiene una duración más o menos de cuánto, dónde pueden tener más información para que las personas que están ahí conectadas con nosotros se animen y, por qué no, vayan y participen de este taller tan chévere. Bueno, el taller tendrá lugar en Templo de Luz. Es un espacio que está acá ubicado en Marinilla, tendrá un costo de 85.000 pesos, incluye refrigerio y materiales pues, pedagógicos de apoyo, será una duración aproximadamente de 3 horas y media, 4 horas y tendremos pues como todavía tendremos cupos disponibles hasta este momento, entonces tienen la posibilidad de escribirnos en cualquiera de las redes sociales, ya sea de Templo o de Sex Sapiens para reservar el cupo. Pero muy chévere este espacio. Y aparte porque van a estar acompañados por profesionales en el tema para que ustedes también vayan, conozcan un poquito, para que hablemos y salimos a partir de la arteterapia y se den ese regalito. Manu, redes sociales y un número de contacto de pronto donde las personas les puedan escribir.
Bueno, en el póster encuentran como las redes sociales de Templo y de Sexapiens, pero justamente nos pueden escribir a Sexapiens, el Instagram es @sex.sapiens y el WhatsApp 315-436-5700. Ahí pueden encontrar toda la información y reservar directamente el cupo. Manu, muchísimas gracias por habernos acompañado en Conectados, por habernos traído esta invitación, esta información tan valiosa para nosotros y para los televidentes. Y ya para finalizar, Caro, muchísimas gracias por habernos acompañado Gracias, Juan. el día de hoy también. Y rápidamente, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Psico, Caro y Sasa. A mí me encuentran como FDavid26 en Instagram. Nos vemos dentro de 8 días con más programas, invitados, secciones y todo lo que les gusta a ustedes, nuestros televidentes de Conectados. Chao, chao. Chao.